Cuando yo conocí a Antonio Blay, Blay me enseñó a conectar con el inconsciente haciendo un diálogo con el niño interior, que él hablaba y todo esto. Y yo empecé a hacerlo y me tiré 1 año y pico. Y hubo cambios internos muy fuertes. Pero eso fueron mis experiencias. Lo que pasa es que yo, pues igual que uno se enamora de una mujer o de un hombre, pues yo viví el enamoramiento cuando vino un médico americano, Singh, de Pasadena, a dar un curso sobre kinesiología aplicada, que es la kinesiología americana, que es a través del músculo. Si un músculo, tú coges el cuádriceps, está débil y tocas una serie de puntos y eso crea un cambio en el músculo y da un cambio de fuerte-débil, crea un lenguaje. Eso fue así. Y se hacía todo muy físico, preguntas más físicas. Se utilizaba mucho en el deporte. Pero luego vino un psiquiatra, John Diamond, que tiene muchos libros escritos, y este hombre se dio cuenta que cuando hacía el test, a veces hablando con la persona, si hablaba de su padre o de su madre, el músculo también cambiaba. Y entonces entró ese mecanismo de, si tú piensas en algo, hay un cambio también en la respuesta, diríamos, inconsciente del músculo, porque es una presión muy sutil. Cuanto más fuerza haces, trabaja más el plano físico. Cuando la respuesta es más suave, más... Lo que pasa es que cuando yo descubrí la kinesiología y descubrí que se podía crear un diálogo con el inconsciente, entonces dije, acoplo la kinesiología al trabajo de Blay y luego el trabajo que yo iba desarrollando, y eso llevó a un proceso en el que, lógicamente, si vas a un terapeuta, a un psicólogo, y trabajas y vas desbloqueando la parte emocional y vas liberándola, la forma de crear un lenguaje con el inconsciente es mucho más sencillo, porque la carga del inconsciente es mucho menor. Ir directamente a crear un diálogo con el inconsciente con la carga que llevamos es mucho más complicado, pero básicamente el ejercicio es buscar una situación en que la persona se haya sentido sola o abandonada. Son 2 elementos importantes, porque la soledad es un elemento importante y la sensación de abandono también. Recuerdo hace poco un chico de 58 años. Este hombre estaba muy mal, casi toda la vida, muy mal, y muy amargado toda la vida y no sabía de qué. Y fue curioso porque en una sesión se ha arreglado. Fue increíble, eso no es normal, porque no es normal, pero este hombre ocurrió así y ocurrió el sábado pasado, La experiencia es nueva. Y entonces tenía como una angustia existencial. Esa angustia existencial venía de una etapa en la que a los 4 años o los 5 su madre dejó al niño porque su marido le llamó para que bajara abajo a la calle porque habían comprado el coche nuevo. El niño se quedó solo y estaba en la cama de la madre, y en ese momento se despertó y no había nadie. Empezó a gritar, nadie le escuchó y entró en pánico. ¿Qué hice yo? Pues muy sencillo, el trabajo de Blay es conectar con ese niño, y entonces tú conectas primero con el niño y evocas la emoción de la situación. Y cuando evocas la situación, entonces tú, tal y como eres ahora, te colocas delante de ese niño y le das todo el cariño y la ternura que el niño necesitaba en ese momento. Cuando haces eso, creas una relación con el niño. La base de todo el proceso, al final, es muy sencillo. Es que cuando nacemos y empezamos a vivir, nos relacionamos con el mundo. Y nos relacionamos con el mundo de tal forma que toda nuestra parte emocional la volcamos hacia el exterior. Y el exterior nos dice si nos quiere. El exterior nos dice si nos vestimos bien, si somos educados. El exterior. Y al final, el niño pequeño funciona en base a una información del exterior. Entonces, nos dedicamos a vivir la vida intentando que el exterior se encuentre bien con nosotros, que la gente esté contenta, y empezamos a actuar de una forma, desde muy pequeños, en que no podemos expresarnos tal y como nos sentimos. Y tal y como nos sentimos no significa ponerte un taparrabos y empezar a ir por la calle desnudo, ni intentar irte a una discoteca y emborracharte, no. Conectar con las sensaciones que surgen de tu interior. Nosotros hemos desconectado de nosotros mismos y hemos conectado con el exterior desde muy pequeños. Al no conectar con nosotros mismos perdemos la conexión con nuestras propias necesidades. Y cuando desconectamos de nuestras propias necesidades, vienen las inseguridades, los miedos. La gente se siente insegura, no es insegura. No existe nadie que sea inseguro. Que actúe inseguramente, sí. Que actúe incapazmente, sí. Que actúe miedosamente, lo que queráis. Pero que sea, el ser no es inseguro. Os lo digo yo por mi experiencia. Yo siempre he sido un niño tímido con las chicas, inseguro. Yo era un niño muy, muy normal,
Pero cuando empecé a trabajarme y empecé a conectar con mis sentimientos y empecé a gestionar cosas, me di cuenta que no había inseguridad. Yo no noto esa inseguridad. Y si percibo la inseguridad, la percibo como un aprendizaje, no va en contra mía. Ni voy a ir en contra y procurar sentirme seguro. No tengo ningún interés en sentirme seguro. No voy a luchar conmigo, voy a entenderme. Igual que el padre con el niño cuando quiere que haga bien las cosas, que se porte bien, pero el padre no está sintiendo al niño. El padre le marca, el padre o la madre, o el adulto, le estructura al niño, pero el padre no entiende al niño. El adulto no entiende al niño, no entiende su inseguridad. Si no entiende su inseguridad, el niño, la respuesta que va a tener, va a ser una respuesta desde el mismo punto, porque es un círculo cerrado. Nadie le está ayudando a que sea una línea. Y el niño que quiere portarse bien con su padre, como yo, cuando quería hacer lo que mi padre quería, que era estudiar la carrera y conseguir lo que mi padre quería porque quería el amor de mi padre. Porque yo pensaba que podía conseguir el amor de mi padre pues con la carrera, portándome bien o haciendo las cosas. Pero resulta que eso es irreal, porque yo no conectaba conmigo. Yo no estaba eligiendo por mí mismo. Aprendí a elegir casi a los 25 o 30 años. Para mí el exterior no existe. Para mí el exterior es un espejo. O sea, si yo le echo la culpa a ella, tengo la culpa yo. Y entonces yo intento quitarme la culpa. Por culpa tuya no hemos ido al cine, porque así yo me siento mejor. Y eso desarrolla un personaje, que es como yo actúo. Como yo actúo no es como yo siento. Y como yo siento no es el ser, porque el ser es lo que es más nuestra propia realidad. Pero eso, con los filtros que hay, es como si cuando jugamos a eso de hablarle al oído a alguien y dices botijo y al final del grupo no sé qué ha salido. Pues esto es lo mismo. Hay un montón de capas ahí y de prejuicios y de inseguridades y esto y aquello. Y claro, el crear una relación con tu inconsciente, Blay lo trabajaba así. Si yo conecto con mi niño que está ahí gritando y totalmente abandonado y vuelvo a conectar con él, yo empiezo a crear un lenguaje con mi niño. Y en la medida que yo voy creando ese lenguaje con mi niño conectará conmigo. Y fijaros, cuando tú naces, conectas con el exterior y entiendes que el exterior es la clave, ¿de acuerdo? Y el exterior, pues si te dice, ¿dónde vas tú con ese pañuelo naranja hoy? Pero tú, al sitio que has ido. Y entonces tú empiezas a plantearte si igual el pañuelo no debía de haber. No estás conectando con que has cogido el pañuelo, tienes una ilusión. En tu balanza no está el peso ese, está al plantearte eso es por la inseguridad. No hay valor de nosotros mismos porque no hemos aprendido a conectar con nosotros mismos. Cuando un niño raya con un rotulador la pared y llega su madre y le pega y le dice que eso no está bien, y yo lo único que intento decir es que nos hemos equivocado y que el problema es que el adulto tiene la oportunidad de conectar con el niño, con su propio niño, a través de ese niño. Tiene la oportunidad. Y el adulto lo ve como que el niño no entiende lo que se le está diciendo. Cuando yo trabajo con las personas, cuando voy trabajando con ellas y se van liberando las cosas, se va creando ese vínculo con uno mismo. Cuando yo decía que el niño y el adulto, ¿vale? Y conectas, y el adulto es el que manda y uno espera. El problema más grave entre el niño, un niño pequeño, que soy yo, y el adulto, que es mi padre, el problema no está en la ida solamente. En la ida significa que yo espero de mi padre, ¿vale? Que me quiera, que me reconozca, que lo que sea. Sino que el problema está en la vuelta. La vuelta es tremenda. ¿Sabéis por qué? Porque cada uno solo puede expresar lo que es capaz de expresar. Por mucho que yo le dé a mi padre para que me dé, si mi padre no me puede dar porque no es expresivo y no es cariñoso, el niño lo que entiende es que no hace suficiente. Si saca un 8 y aún no le abrazan, pues espera sacar un 10 a ver si le abrazan. Y ese mecanismo de volver es tremendo, porque crea muchos conflictos. ¿Cómo se desbloquea eso? La gente quiere irse a Londres a vivir para estar lejos de la madre o del padre. Claro, eso es absurdo. Lo que hay que hacer es conectar el adulto con el niño. Cuando tú conectas el adulto con el niño conecta con el adulto. Eso es conectar el niño con el adulto. Tú vas por ahí y en la medida que vas trabajándote y liberando cargas fuertes, se va abriendo para conectar con el niño. Y entonces ocurren estas cosas. Ocurren que cualquier olor, cualquier sabor, cualquier sensación te conecta. Y cuando te conecta, dejas el espacio y te viene la respuesta.